Bueno, estamos entonces en la sesión 33 y quedan hartos todavía. No sé cuántas sesiones van a ser, pero llevamos casi un año, ¿no? Sí, ¿no? Más o menos. Claro, en octubre. Pero claro, son muchos dones, es mucho el material y la verdad es que la idea es que podamos profundizar en cada don, en el conocimiento de cada don, para poder ponernos al servicio de la iglesia, que los dones puedan ser usados realmente, ¿sí? En la iglesia. Eso es lo que, esa es como la meta, que los dones puedan estar al servicio de la iglesia y que Dios pueda operar a través del cuerpo en todas estas áreas que son diversas, son múltiples. Hemos visto que realmente hay diversidad de dones, ¿no es cierto? Diversidad de operaciones, o sea, y también una diversidad de personas. Hoy día vamos a ver un aspecto bien interesante respecto de eso, de la diversidad de personas, diversidad de profetas también. Hay profetas de distintas características, distintos caracteres. No hay ninguno que sea igual al otro. Y Dios lo ha usado a todos de forma singular y específica, no como una cosa así como uniforme, sino que hay una singularidad que es importante. Y eso habla también de cada uno de nosotros, en realidad de las posibilidades que tenemos cada uno de nosotros, ser usados por Dios. Hoy día vamos a ver cómo opera el don de profecía. Esta es una primera parte de esta característica de cómo opera el don de profecía. ¿Cómo opera el don de profecía? Hay diversas instancias en donde podemos ver la forma o la manera de la operación del don en cada persona y también en distintos tiempos. Así que entreguémosle este tiempo al Señor y pidámosle que el Señor Jesús nos guíe en esta sesión, que el Espíritu Santo esté con nosotros esta tarde y que, Señor, estos son temas tuyos, esto es tuyo, Señor. Y tú dices en tu palabra que tú vas a enseñar, que tú eres el que enseña todas las cosas. Y de nosotros solamente disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, alinearnos con la enseñanza de Dios para poder recibir. Señor, dejamos fuera todo pensamiento distractivo, toda preocupación que nos agobie del día. Queremos tener un tiempo apartado, singular, Señor. Un tiempo único en tu presencia para recibir tu enseñanza, Señor Jesús. Gracias. Nos disponemos de todo corazón, en espíritu, alma y cuerpo también, para escuchar, Señor, y tener entendimiento de tus verdades, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ha hecho mucho frío, hoy día. Pero de repente uno siente así como calorcito. Bueno, ¿cómo opera el don? En el Nuevo Testamento hemos visto que el don se manifiesta principalmente
Estamos hablando del don de profecía, ¿no es cierto? Ese es el marco, don de profecía. El don de profecía se manifiesta principalmente en una forma exhortatoria o exhortativa, ¿ah? En forma de exhortación. Esa es como parte de la vida de la iglesia. Y esto es bien diferente a la forma principal del Antiguo Testamento, que era más bien de revelación, en donde Dios se revelaba o revelaba sus verdades al pueblo de Dios para dar a conocer mandamientos, por ejemplo, instrucciones, instrucciones a veces bien específicas, ¿no? Que tenían que ver con la vida de ciertas personas o la vida del pueblo también. Y para eso Dios daba una revelación que siempre tenía que ver, tenía como un carácter predictivo. ¿Se acuerdan de eso, no? Lo predictivo tiene que ver también con algo revelatorio, algo que se revela antes de que ocurra. Y esto realmente es un movimiento más profundo como en la mente del espíritu, porque requiere mayor revelación. La exhortación a veces uno, bueno, como pastor a mí me toca, claro, ver un poco ciertas situaciones que están ocurriendo, algo que se está moviendo, no sé, en la iglesia, y también uno puede recibir en esa dirección una revelación profética de parte de Dios, ¿no? Pero siempre en base tal vez a cosas que ya más o menos conocemos. Pero en cuanto a la revelación, es, como decía, es algo mucho más profundo. En 1 Corintios 2:10, a ver, aquí voy a tener que hacer un... 1 Corintios 2:10. Ahí. Ustedes me dicen si... Se desconectó, parece. ¿Se desconectó? Ah. Búsquenla mientras tanto. La otra sería que... ¿Está ahí? Está, sí, vamos a estar a cada rato... ¿Está atrás en la tele? ¿Verdad? Lo dejó calladito. ¿No, no es este? No, ese otro. Ah, ya. Estaba puesto atrás de la tele, ahí en fallo. Ah, perfecto. Mejor porque se va a estar desconectando. Sí, mejor. A ver. Voy a terminar como electrocutado aquí. Ya, ahí. Estaba con pantalla duplicada. Está con pantalla duplicada. Entonces tengo que... Ahí arriba en el barra de menús. barra aquí, ¿no? Ajá. Mm, No, dice duplicar pantalla. Pues si lo deja, ahí. Ya. o sea, como pantalla independiente. A ver, no, no me da esa opción, parece. Ahí está. Dice duplicar pantalla retina integrada. Abajo dice usar como pantalla independiente. Ah, perfecto, ya. Eso. Ahí está, ya. Ya, entonces, 1 Corintios 2:10, ya, ahí estamos. Y La opción del logo tiene que sacarla. ah, perfecto. Vaya. A ver.
Ahí debería aparecer. Ahí está. Ah. Ya. Qué bueno. Bueno, el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Fíjense, el Espíritu Santo tiene un rol de indagar, escudriñar. Él tiene una acción también como de alguna manera autónoma, ¿no es cierto?, para ir e indagar y escudriñar lo profundo de Dios, las verdades profundas de Dios, el conocimiento profundo de Dios. ¿Ah? Y de ahí entonces Él puede traernos lo que nosotros conocemos como revelación de Dios, que a veces se manifiesta a través de una palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, pero también, principalmente, para el cuerpo de Cristo, en forma de profecía. ¿No? Profecía. En el caso de la profecía de exhortación, cuando hay un mensaje profético exhortativo, hay como algo especial que ocurre en que la mente de la persona, del profeta, se pone abiertamente al servicio de la dirección de Dios, y de alguna manera hay como un perder el control. No sé si ustedes han visto que a veces hay un mensaje profético. Yo le contaba la otra vez a Filomena que me pasó algo primera vez que me ocurre. Imagínense, en 30 años, y de repente a uno le pasan cosas totalmente nuevas. Yo estaba orando por una persona, y en esa oración siento que el Señor da una palabra. Y empiezo a dar una palabra que era claramente una profecía para esa persona. Pero salió una voz totalmente diferente, no era mía, no era como la voz normal. Es una voz que a veces se escucha en ciertas personas que uno dice, como que queda medio impresionado con la forma, pero es una forma de hablar, una forma bien singular de hablar que Dios da, porque Dios toma el control. Toma el control. Y eso a veces también lo hemos visto en prédicas, en mensajes, ¿no es cierto? En que la persona que predica, me acuerdo haber visto también al pastor Tomás varias veces, en que él de pronto como que, no quiero decir que es como otra persona, pero sí está como en una posición totalmente diferente, nueva. Y eso creo que es un mover de Dios. Es un mover de Dios que yo creo que es bueno que ocurra, es sano que ocurra. Es sano que la iglesia vea ese mover, que vea cómo se manifiesta con libertad el Espíritu. Y es parte de el carisma, es parte del mover carismático. Maravilloso. De alguna manera, en la exhortación, el Espíritu de Dios como que toma el control entonces incluso del subconsciente de la persona. Y de esa manera entonces viene como de lo profundo de Dios, de este lugar profundo del conocimiento de Dios, salen bendiciones que edifican a la iglesia. Primera de Corintios 14:3 dice que hay edificación, exhortación y consuelo. Que haya, ¿no es cierto? Edificación, exhortación y consuelo para la iglesia. Y bueno, todo esto lo hace el Espíritu Santo cuando expone estas verdades delante nuestro. Bueno, Primera de Corintios 14:26 nos dice, 14:26.
no me la añade. Bueno, voy a hacerlo de otra manera mejor, ¿ya? No tan así, tan bonito. Vamos a usar el navegador nomás, ¿ok? 26. Primera de Corintios 14, 26. A ver, aquí está. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Es una recomendación, es una instrucción de Dios que está alentando a la congregación que cuando haya asamblea, cuando haya reunión, entonces haya aporte espiritual de esta índole, ¿no es cierto? Que haya salmo, la enseñanza ya estaría, ¿no? Pero que haya revelación, lengua o interpretación. Es decir, que los dones del Espíritu se manifiesten cuando haya asamblea. Y esto también en un ámbito de diversidad. La palabra también en 1 Corintios 12:6 dice que hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A ver, vamos a poner acá. 1 Corintios 12:6. Nosotros tienen que cerrar el open source para que sepa lo que está yendo. Uy, yo estaba feliz aquí con esto. Ya. ¿Lo cerró? ¿Te voy a seguir proyectando todo? Sí. A ver. Ahí está. Ahora, arriba en el Ya. panel de control, en vez de pantalla independiente, te Ok. clic en la pantalla del Mac. Ya. A ver. Ahí. Ya. Yo juraba que ustedes estaban viendo toda la escritura. Bueno. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Esto también se aplica a la profecía. Hay distintas formas de operar de la profecía. Como veíamos anteriormente, la profecía se une muchas veces con otros dones, como puede ser palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, incluso expresión de lengua, ¿no es cierto? E interpretación de lengua. Puede que una profecía venga a través de un mensaje en lengua y que la interpretación justamente de la profecía. ¿Número de quién? ¿Número desconocido? Bueno, pero como decía al principio, en el ámbito del Nuevo Testamento y de la asamblea, es decir, la reunión del cuerpo de Cristo, lo que más se da en general es la exhortación, más que esta profecía de revelación, ¿no? Eso es lo que comúnmente ocurre. ¿Por qué? Bueno, porque la exhortación en realidad no requiere el mismo grado de entrega al Espíritu que la revelación. Por lo tanto, es más común que se dé en mayor número de personas, porque no todas las personas
en el contexto del cuerpo de Cristo, tienen el mismo nivel de entrega, de búsqueda de Dios, ¿no es cierto? De buscar profundamente las cosas de Dios. Es una realidad, es así. Entonces, también es una realidad que la exhortación tiene una cierta utilidad, ¿no es cierto? Es como práctica, es como para ir conduciendo a la congregación en ciertos aspectos que son necesarios corregir o revisar dependiendo del contexto que estamos viviendo, ¿no? Pero la exhortación puede ser, la revelación, aquellas personas que operan en el don, en exhortar y digamos, declarar profecías que tienen ese carácter, esas personas pueden avanzar a un mayor nivel de profundidad y pueden entonces empezar a recibir revelación. Y esto es increíble, ¿eh? pero se da que en la medida que la persona como que de alguna manera se ejercite en el don, pueda y tenga un camino, ¿no es cierto?, mayor de entrega, mayor santidad, mayor búsqueda de Dios, pueda empezar a recibir mayor revelación de parte de Dios. Y entrar entonces en este ámbito que nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, en profetas como Isaías, que recibió tremenda revelación de Jesucristo, a un nivel así impresionante de detalle. O el profeta Daniel, ¿cierto?, Jeremías, Ezequiel, personas que recibieron revelaciones que para el día de hoy nosotros podemos tener presente como algo que no es útil, ¿no es cierto?, que es nuestro. Hay personas que actualmente yo creo que han entrado en este ámbito. Hay un hombre de Dios famoso, David Wilkerson. David Wilkerson, después de un largo camino, ¿no es cierto?, de grandes decisiones personales, una consagración también profunda ante Dios, empezó a recibir revelación de Dios. Y él predijo la caída de las Torres Gemelas, las crisis financieras que vinieron después. Recibió también tremendas revelaciones de parte de Dios. Y bueno, se puede avanzar, se puede profundizar, se puede entrar en este ámbito más profundo de la revelación profética. Cuando la profecía de revelación empieza a fluir, como que la mente humana también no es capaz de procesar tanto, ¿no es cierto?, el fluir de lo que se está declarando. Y también entonces es una forma de que Dios muestra que Él está en control de esa situación, de esa circunstancia en ese momento. Yo creo que necesitamos hoy día que esta característica del don profético, nosotros como iglesia necesitamos que se manifieste, porque por los tiempos que estamos viviendo, a lo mejor alguien podría pensar que ya está todo dicho, ¿no? Que lo único que hay que hacer es esperar que el Señor venga. Yo he escuchado mensajes de ese tipo, que ya no hay nada más que hacer, incluso que ya no es tiempo de predicar, sino que es tiempo de esperar que el Señor venga. Pero es evidente que la última instrucción que el Señor dio, ¿no es cierto?, es ir
y predicar a toda criatura. Esa instrucción no ha cambiado. Es la última que dio y nos ha dado otra. Entonces, es claro que nosotros tenemos que estar en ese asunto en el momento en que el Señor venga, ¿no? Y para eso necesitamos revelación. Para saber dónde estar. Tenemos nosotros ahora, creo que Dios ha hablado, le ha hablado a nuestra iglesia y ha mostrado, ¿no es cierto?, que, bueno, que la iglesia tiene que sufrir este ensanche, que tiene que extender sus tiendas, ¿cierto? Sí. Colocar estacas nuevas, y eso es lo que Dios está hablando. Entonces, ¿cuánto más ahora necesitamos de esta característica, ¿no es cierto?, de la revelación? Que Dios nos diga dónde, cómo. Tal vez nunca nos va a dar el Señor una instrucción así tan específica, porque igual el caminar es por fe, pero sí Dios va a señalar una dirección y nos va, es como a poner luz, ¿no es cierto?, sobre los pasos que hay que dar. Dios está poniendo luz ahora. Estamos en una nueva etapa en España, en Segovia. Nuevo tiempo para España. También en Haití. La iglesia de Haití también está teniendo como ese ensanche. Nosotros estamos en Vallenar. Necesitamos revelación sobre Vallenar, ¿no? ¿Qué actuar? ¿Qué hacer? ¿Cómo? La verdad es que sí, se mueve, pero yo creo que tenemos que levantar una iglesia en Vallenar. Y para eso necesitamos la guía de Dios. Y bueno, hay muchas otras cosas que están ocurriendo en el sur, ¿cómo se llama? Osorno. Osorno de nuevo se está plantando una iglesia. En Lampa también. En fin. Bueno, ustedes ya saben de eso, ¿no? Necesitamos entonces estas instrucciones importantes para nuestro funcionamiento. Nosotros no andamos por la vista, andamos por fe, andamos por el Espíritu. El Espíritu debe guiarnos. Y este aspecto del don, ¿no es cierto?, es vital para la guía, para nuestra guía. Bueno, sobre la operación del don de profecía, entonces, ¿cómo opera? Hay un aspecto que es bien interesante, en que la profecía produce una fusión de la mente humana con el Espíritu de Dios. O sea, hay una armonía que debe haber ahí. Igual, claro, decíamos, Dios toma el control, pero nunca Dios va a ignorar totalmente a la persona. O sea, Él va a usar a la persona. No va a cambiar, no va a transformar a la persona en otra persona, sino que Él va a usar lo que la persona tiene, de alguna manera, va a tomar el control de eso para poder entonces declarar, hablar, dar instrucciones, dar su palabra, dar el mensaje. Y ahí entonces está esta forma en realidad no sé si sea una fusión, ¿no?, como que se fusionan, pero sí es como una interacción profunda, como una interacción profunda. Se entiende comúnmente que cuando se da un mensaje profético o una interpretación, es Dios mismo el que está hablando, es verdad, es cierto. Pero si el don de profecía fuera enteramente una operación de Dios, sin la participación del hombre, no habría necesidad de preparación
de la persona, no habría necesidad de búsqueda, ¿no es cierto? No habría necesidad de instrucción. Dios va a usar a la persona, como decía, de alguna manera con lo que ella tiene también. Este tipo de dones son un producto tanto de Dios como del hombre. Dios es infalible, pero el hombre es falible. Por eso es necesario que la persona se entregue por completo al Espíritu de Dios. Incluso cuando la persona está en una entrega total y plena en el Espíritu, hay como una huella de la personalidad del hombre que queda, que está, ¿vale? Y entonces por eso podemos ver que la profecía viene a ser como esta suerte de fusión. Cuando escuchamos, por ejemplo, personas cercanas, que yo he escuchado a David Wilkerson en vivo, ¿no? Hablar y claro, es como, él es una persona bien especial, él tenía como un carácter bien sereno, bien tranquilo, una forma suave de hablar, ¿no? Como, no sé, tenía también un acento, ¿eh? Su forma de ser. Y Dios usaba a esa personalidad para dar estos mensajes tan importantes. De la misma manera ha usado también al pastor Tomás. El pastor Tomás también tiene claramente, ¿no es cierto? Tiene el don del profético. Él ha declarado cosas que nosotros hemos visto el cumplimiento después. O sea, opera. Paulina, la esposa, ¿no es cierto? También opera en el don de profecía. Y son, claro, son como diferentes las manifestaciones, diferentes las operaciones, ¿no? El don es el mismo, pero usa a las personas de una forma singular, cada uno. Entonces ahí podemos decir que está esta armonía, esta fusión que tiene que haber, ¿no? Hay una palabra que está en 1 Corintios 14:32. Primera de Corintios 14. Dice el apóstol Pablo: los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué entendemos por esa afirmación? Que la persona no deja de ser quien es. Su espíritu, ¿no es cierto? Aunque Dios esté en control, aunque Dios lo esté usando, él no deja de ser el mismo. No es otra persona. ¿Ah? Ahora, el Espíritu de Dios obviamente no está sujeto a los profetas. El Espíritu de Dios es soberano, independiente, pero Dios es un Dios de variedad, ¿no es cierto?, en sus obras, y vemos entonces que aquí la profecía viene a ser una combinación de la persona y el creador, de Dios y el hombre. No quiero decir que con esto que haya una variedad, ¿no es cierto? No están al mismo nivel. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? No es que el hombre esté a nivel de Dios, para nada. Dios es soberano, Dios está en control, pero Él va a usar a la persona. A la persona. Y ahí es como una gran
es un gran aliento esto encuentro, porque hay mucha confusión a veces en la cristiandad de pensar de que morir, cuando el grano de trigo cae y muere, ¿no es cierto? Morir es como yo tengo que dejar de ser yo, tengo que morir completamente y anularme y quedar así en cero. Eso es imposible de partida. Imposible. Nadie puede morir de esa forma. El que muere de esa forma es la persona que muere nomás, que se muere, que deja de existir. Pero el morir, ¿no es cierto? El morir es a la carne, a las obras de la carne, ¿no es cierto? A los deseos de la carne, morir al pecado, no tiene nada que ver con esto. Porque igual nosotros somos creación de Dios. Él nos conoce desde el principio. Él nos puso en nosotros aliento de vida. Y pensar diferente sería negar esa realidad. Negar que Dios es un Dios creador que nos dio vida con un propósito. Entonces, claro, Dios es un Dios diverso, ¿no es cierto? Y nosotros damos cuenta también de esa diversidad, de esa variedad. Dios combina su conocimiento, su sabiduría con distintas personas. Y vemos en la Escritura que no hay ningún profeta igual a otro. Isaías no tiene nada que ver con Ageo o con Oseas, son diferentes, ¿no? Jeremías también tenía un distinto hablar. Jesús también, profeta. Bueno, él es Dios hecho hombre, pero él también tiene un sello como hombre, ¿no? Jesús tenía que apartarse, él tuvo que apartarse, ayunó 40 días para iniciar su ministerio, ¿no? Y parte del ministerio con una declaración profética, ¿no? Hoy día se ha cumplido esta escritura, dice, cuando lee el libro de Isaías, ¿no es cierto? Y lee y declara cuál es el propósito de su ministerio. Bueno, entonces, qué especial, porque realmente Dios nos puede usar a nosotros, no al que está al lado, a mí. Y esto no tiene nada que ver con mis debilidades, mis defectos, porque Dios sabe que tenemos debilidades y hay cosas, pero en nuestra debilidad su poder se perfecciona. Y esto es parte de eso. Esto es parte de eso. Bueno, igual, entonces, si Dios usa a personas de esta manera, hay que entender también que es importante la preparación, es importante la búsqueda de Dios, y hay cosas que pueden afectar, ¿no es cierto?, la manifestación del don. Por ejemplo, que la persona esté fresca, ¿no es cierto?, descansada, esté con la mente así dispuesta, ¿no? Esto tiene efecto en la profecía. Si el cansancio está como dominando a la persona, es bien poco probable que pueda operar, digamos, de buena forma, ¿no? Vemos también que la oración y el ayuno son fundamentales. Daniel fue una persona que oraba y ayunaba, y en estos grandes procesos de oración y de ayuno, él recibió una revelación tremenda de parte de Dios, la revelación del cumplimiento de los tiempos, ¿no? Después de un ayuno. Entonces es importante la preparación, es importante cómo la persona se dispone también, ¿no? Yo creo que en realidad sabemos poco de Dios. O sea, hay temas que a veces
son como un poco misteriosos, ¿no? Este es un tema un poco misterioso. El tema de los dones es como que hay que indagar, hay que buscar, hay que tener entendimiento, ¿no? Pero bueno, realmente el que busca halla. El que busca halla. Y si, bueno, yo siempre he alentado, si ustedes anhelan que Dios manifieste sus dones en cada uno, ¿no es cierto? Y hay una buena disposición y es verdad, o sea, es real, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Bueno, el Espíritu de Dios no solamente es poderoso, sino que tiene acceso a todo el conocimiento y la sabiduría de Dios, y eso Él lo pone a disposición del hombre, en este caso. Primera de Corintios 2. ¿Está bien así o no? Sí. ¿Sí? ¿Está bien ponerlo así? Primera de Corintios 2. ¿Qué hizo? ¿Ah? 2. Arriba está el día 1. ¿Va? En el 2. Va a pinchar el 2 y le va a aparecer el versículo 10. De aquí. Primera de Corintios 2. Ahí. Y ahora, bueno, Sí. explíqueme. ¿Y no hice eso? Sí, a ver. No, no, Dos no, diez. ahí sí. Ah, me equivoqué ya. Bueno, la edad también es algo que Dios considera para la operación de sus dones, así que por eso yo no me preocupo tanto. Dice, Dios, bueno, cosa que ojo no vio ni oído escuchó, ¿no es cierto? Es como las cosas que vienen de Dios, cosas profundas. Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces aquí, bueno, vemos una analogía, así como el hombre busca en su memoria el conocimiento que está almacenado, en la operación de profecía, el Espíritu de Dios busca en este infinito receptáculo de conocimiento que tiene Dios, el conocimiento que Él quiere revelar en un tiempo determinado a una persona o a unas personas determinadas. El Espíritu Santo entonces es el que imparte, ¿no es cierto?, esta sabiduría y nos la hace saber, nos la da, nos puede traer, ¿no es cierto?, nuestro conocimiento de esta verdad, esto que está oculto. Hay algo que tenemos que considerar que es bien importante, ¿no? Porque a veces hay una tendencia a pensar de que todo es puro espíritu, todo es inspiración. Como después de escuchar esto uno queda como listo, ¿no es cierto?, para buscar, para indagar, para recibir de Dios, pero igual la profecía tiene un cierto campo, no sé, o límites trazados. Y esto, el límite de la profecía, lo que la contiene son las escrituras, la palabra de Dios.
la palabra de Dios. Hay y debe haber siempre en la verdadera profecía fidelidad a la Escritura. No pueden, la profecía nunca se va a salir de la Escritura. Nunca va a buscar algo que esté fuera de la Escritura, algo nuevo, por traer algo nuevo, algo que sea fuera de lo que está escrito. No es así. El Espíritu de Dios reconoce a la Escritura como la verdad suficiente de Dios. Y es una verdad que es capaz entonces de llevarnos a nosotros en este conocimiento de esta sabiduría infinita, por decirlo, ¿no? La Escritura siempre va a ser como el marco de la profecía. Vamos a estar siempre contenidos en esa realidad. Y esto es demasiado importante, porque también hoy en día vemos que hay una tendencia, a veces en ministerio, a ser como espontáneamente espirituales nomás, ¿no? Y empezar a declarar cosas y bueno, que a veces como que están un poco, como que se riñen un poco con la Escritura, ¿no? A veces hay visiones, hay sueños, hartos sueños, hartos... Pero veamos si son realmente, tienen base bíblica. Si hay imágenes, por ejemplo, que están contenidas en las imágenes bíblicas. Si hay símbolos, si hay metáforas, si hay cosas que... Por eso es importante, como lo hemos hablado, ¿no? Qué importante que el creyente, para operar, digamos, en profundidad los dones, tenga conocimiento de la palabra. O sea, es fundamental que la persona sea instruida en la palabra de Dios. Porque si no, corre el riesgo de, tal vez, con mucha unción, no sé, caer en error. Y eso ha ocurrido. Le ha ocurrido, fíjese, a grandes hombres de Dios, a hombres que han operado en grandes ministerios de sanidades, de milagros, grandes ministerios proféticos. Está el caso de una persona que estaban como a la par con Gordon Lindsay en su tiempo en Estados Unidos, se llamaba William Branham. Tenía un tremendo ministerio de sanidad y también empezó a moverse mucho en lo profético y empezó a profetizar y a hablar cosas y de pronto perdió como el hilo, perdió la conexión, yo creo que se salió del marco de la Escritura y empezó a hablar otras cosas, empezó a hablar otra verdad. Empezó a hablar verdad sobre la mujer, que la mujer es un subproducto del hombre, cosas extrañas que finalmente lo hicieron caer en error. Realmente hay otro, Benny Hinn también, ¿no? ¿Cómo partió Benny Hinn también? Mucha unción, pero como peligroso porque además pueden hacer caer, ¿no es cierto?, a muchos. O sea, la unción tiene que estar controlada, contenida, bien contenida por el marco de la palabra de Dios. Y es realmente aquello que nos equipa a nosotros para poder operar en los dones. Segunda de Timoteo, a ver si lo voy a hacer bien ahora, 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué está diciendo Dios? Que la escritura es la base, ¿no? Es la base.
La base de todo lo que Dios va a enseñar está siempre en la Escritura. Entonces, bueno, esto es algo que hay que tener claro, aunque el don de profecía revela y enfatiza verdades que son nuevas o especialmente importantes para el momento de una congregación. O sea, es muy poco probable, yo diría que no se va a salir nunca del canon de la Escritura. Bueno, hay otra escritura que dice, ¿no? Si alguna añade a estas palabras algo que está fuera de ellas, Dios va a traer plagas, las plagas que están escritas en el libro, Dios las va a traer. Es una consecuencia y también y una advertencia, Dios lo establece, ¿no? No se puede quitar ni añadir. Hay una escritura también bien importante para ver cómo opera, ¿no es cierto?, cuál es el carácter de la profecía. Esto está en Apocalipsis 19, 10. Está como medio lento esto, ¿no? Esto es lo que quiero que entendamos. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué entendemos por esto? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Un ángel le está hablando a Juan, ¿no? Y le está diciendo esta declaración, que en resumen, el propósito del don de profecía, es decir, la verdadera profecía, señala siempre a Cristo, señala siempre a Jesucristo. Declara siempre una verdad que tiene que ver con Jesucristo. Con Jesucristo en relación a la iglesia, con Jesucristo en relación al mundo, con Jesucristo en relación a lo que vendrá, pero el carácter profundo, o sea, el propósito final de la profecía es revelar a Jesucristo. La verdadera profecía se va a centrar siempre en torno a Él. Entonces también podemos ver que a veces cuando hay, entre comillas, profecías que están dirigidas como a predecir eventos futuros, catástrofes, cosas aquí y allá, y que dejan fuera a Jesucristo, bueno, es un poco perder el tiempo, ¿no? Se han levantado muchos, ¿no? Y dice la palabra que se van a levantar en este tiempo muchos falsos profetas. Es parte de lo que va a ocurrir. Van a haber muchos falsos profetas. Se nos está dando una forma, ¿no es cierto?, de identificar la verdadera profecía de la falsa. De alguna manera tenemos que encontrar a Jesús, ¿no es cierto?, en este mensaje, en esta palabra que se da. Bueno. Y bueno, hay un tema final que tiene que ver también con la operación del don profético, que tiene que ver con la imposición de manos. Cómo el don de profecía se imparte a través de la imposición de manos.
esto también es un tema bien, bien importante, porque, claro, aquí vemos, ¿no es cierto?, un orden. Vemos que Dios usa a la iglesia, usa la autoridad delegada, ¿no es cierto?, para transmitir el don. O sea, a través de la imposición de manos nosotros entendemos que es algo que se puede dar, que Dios da y que Dios ha dado desde la fundación de la iglesia, ¿no es cierto?, en Pentecostés. Ellos recibieron del Señor mismo. El Señor les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y después en Pentecostés la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y luego ellos lo impartían a través de la imposición de manos. Y eso ha sido así a través de la historia de la iglesia. O sea, alguien impuso sobre mí las manos para yo recibir el Espíritu Santo. Y sobre esa persona, alguien impuso manos. Y si vamos así, atrás, ¿vamos a llegar ¿dónde? Vamos a llegar al Señor. Los 12 fueron los primeros. Y de ahí ellos repartieron, ¿no? El apóstol Pablo declara esto, se lo dice a su discípulo Timoteo. Timoteo era joven, ¿no es cierto? Un pastor joven, y siempre está alentándolo, ¿no? Primera de Timoteo capítulo 4. Siempre lo está alentando a caminar con confianza. Le está dando siempre palabras de afirmación, Pablo a Timoteo. 4:14. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Hay otra que está también en 2 de Timoteo que dice, por tanto te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Está dejando claro, ¿no es cierto? Aquí lo dice dos veces. Y a que Timoteo tenía un don que está en conexión con la profecía, ¿cierto? Y la imposición de manos. Entonces, tenemos que entender que la imposición de manos es fundamental entonces para recibir el don. Está ahí. Hay imposición de manos, alguien que tenga el don lo transmite, ¿no? O alguien que ore, no sé si alguien que tenga el don, pero alguien que ore y que por imposición de manos pueda hacer que la otra persona, o sea, me refiero a que la persona a lo mejor no opera específicamente en el don de profecía. Todos tenemos los dones, pero algunos pueden ser usados, ¿no es cierto?, específicamente como para manifestar, para llevar más allá el don, ¿no? No dice eso, simplemente por imposición de mano. Entonces, esto está en conexión con eso, con la imposición de mano. Bueno, obviamente tiene que haber ocurrido que la persona que está orando por el otro lo haya recibido de él también, ¿no es cierto? Y bueno, es así, una consecuencia, ¿no? De alguna manera una cadena que se va construyendo. Ahora, la imposición de mano no es algo que debe hacerse con ligereza. No es llegar y orar e imponer mano. ¿Ah?
O sea, la persona que ora tiene que tener discernimiento y ver quién es la persona con la que está orando también, ¿no? Y a veces, bueno, ocurre que, bueno, no sé, tal vez viene una persona por primera vez a la iglesia y no la conocemos. Y puede que venga una persona bien quebrantada, que sigue buscando a Dios y todo eso. ¿Qué vamos a orar por esa persona? ¿Qué vamos a imponer manos sobre él? Pero ¿qué vamos a declarar? ¿No? Vamos a decirle en ese momento que Dios le ha puesto un espíritu profético, que Dios lo levanta como profeta. Sería irresponsable, ¿no es cierto? Sería insensato. Obviamente que hay que conocer a la persona, hay que ver las condiciones que tiene, a lo mejor conocer un poco de su testimonio, para después entonces orar y ver. Yo nunca he orado así, nunca he orado por una persona que no conozco. Oro otras cosas por la persona, ¿no? Otras cosas más generales o tal vez específicas, pero que no tienen que ver con esto, ¿no? No impongas manos sobre nadie con ligereza, dice 1 Timoteo 5:22. 5:22. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. ¿Ah? Claro, ¿qué sabe uno si la persona está en pecado? Dios te lo puede mostrar, pero ¿y si no? ¿Y si Dios no te muestra que la persona está en pecado? No se puede hacer con ligereza. Porque, perdón, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Claro, porque si la persona está en pecado y uno ora una palabra, no sé, como de profética, de aliento, ¿cómo Dios va a, o sea, cómo Dios va a estar de acuerdo con eso? ¿Ah? O sea, de alguna manera si uno hace la vista gorda de esa situación, de alguna manera se hace parte, ¿no? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No es cierto? Sí. Sí, Maricel. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, alguien sale y lo abraza? Viene llorando, viene una persona nueva y viene y al que lo trajo o que lo conoce, ¿Lo abraza? lo abraza así como, ¿no es lo mismo? ¿Qué pasa si una persona que está en pecado viene llorando y uno ora por él y lo abraza? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Obviamente que no. O sea, tú no te estás haciendo parte de nada al abrazar a una persona, le estás dando calor, cariño, un amor, ¿no es cierto? Misericordia. Ama a tu enemigo, dice el Señor, ¿no es cierto? ¿Ah? Restáuralo, ora por él, ora por tu enemigo. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de declarar, ¿no es cierto?, una palabra específica de Dios para la vida de esa persona, con una unción profética. Es como para lanzar a la persona, ¿no? Pero ¿cómo va a lanzar a alguien que no se ha arrepentido de sus pecados o que está en pecado, ¿no? Dios no puede lanzarlo. Entonces, la consolación también es, o sea, a lo mejor proféticamente uno podría, porque uno de los roles de la profecía era la consolación, ¿se acuerdan? Exhortación, consolación, edificación, premonición también, son roles de la profecía. Podría ser una consolación, pero ahí es distinto, ahí es diferente. Perdón, me queda una duda, pero también lo pregunto por si quedan dudas en el grupo. Cuando se da una palabra de exhortación, por ejemplo, si está frente a una persona que
Dios está mostrando claramente que está en pecado y además esa persona puede que lo confiese. Mm. ¿Cuál es la operación de la imposición de mano o conviene no imponer mano y simplemente dar la exhortación con una distancia a lo mejor? ¿Cómo? Claro, yo creo que la exhortación puede darse sin la imposición de mano. La exhortación se declara nomás. Se declara, puedes orar. Pero la imposición de mano es una transmisión. Es una transmisión de unción. La exhortación no es eso. La exhortación puede ser declarada, nomás puede ser dicha. Tú puedes hablar con una persona, tú puedes dar un mensaje, tú puedes dar un mensaje en lengua que sea exhortación, pero no estás imponiendo mano. La imposición de mano tiene que ver con una transmisión y una recepción, ¿no? de una unción específica, especial. El Espíritu Santo, acuérdense que se mueve siempre sobre los, incluso se opera sobre los que no son creyentes. El Espíritu Santo también actúa sobre los no creyentes. ¿Cómo? ¿Se acuerdan o no? Convicción de pecado. Dando convicción de pecado. Esa es la primera interacción de una persona que no conoce a Cristo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da convicción de pecado, que es distinto a remordimiento, ¿verdad? A vergüenzas. Convicción de pecado es realmente reconocerte pecador delante de Dios. Es un hecho espiritual profundo en una conexión de nosotros con nuestro Creador. O sea, es como vernos desnudos delante de Él, ¿no? Convicción de pecado, es muy distinto. Bueno, yo creo que alguien que opera en profecía puede guiar a la persona, puede llevar a la persona a que tenga ese encuentro de ese tipo con Dios. Alguien que no conoce al Señor, lo primero, llevarlo a arrepentimiento. Los profetas hacían eso. Todos los profetas. Jesucristo hacía eso. Juan Bautista, hacía eso. Ese era su ministerio. Llevar a la gente a arrepentimiento. Y ahí se manifiesta el don profético. Pero no hay una... Después, bueno, la gente se arrepentía y creía, ¿no es cierto? Y después los bautizaban. Pero no había un bautismo antes de él. No es cierto. O sea, y ahí también es interesante eso, porque al haber confesión de pecado, hay un conocer a la persona. Lo conoces en algo fundamental, en algo sumamente importante. O sea, conoces algo que está a lo mejor oculto, que está secreto, que está ahí guardado. Se revela el alma de la persona. Y entonces, bueno, pueden pasar otras cosas. Bueno, entonces la imposición de mano, no ligereza, no hacer... En general todo lo que tiene que ver con los dones tiene que ser bien en el marco de la Escritura, con sobriedad, sin excesos. ¿Ah? De repente vemos ministerios así que por, digamos, declararse espirituales, cometen exceso, ¿no? Cosas realmente que no se deben hacer. Gritar, ¿ah? Zarandear a la gente, mojar a la gente con agua, cosas así, con una manguera, cosas aberrantes realmente, que se ven, ¿no? Se ven. Son un pésimo testimonio, además. Pésimo testimonio. Bueno. Y finalmente, para terminar,
Bueno, volvemos un poco a una verdad que, bueno, que tenemos que aceptar también, porque el Espíritu Santo imparte sus dones como Él quiere. Como Él quiere. No hay una receta, no puede haber una receta, no puede haber un ministerio de impartición del don de profecía, ¿no? Todos los domingos, este domingo, vengan a la iglesia porque el Señor va a estar impartiendo el don profético. Eso no es real, ¿no? No es real. Hay un caso en que Dios le dice a un profeta, el profeta Jeremías, le declara algo bien importante para su vida. Jeremías 1, 5. Fíjense. Antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que naciera te consagré y te puse por profeta a las naciones. O sea, Dios lo tenía escrito, lo tenía pensado. La mente de Dios ya estaba en el momento de que Jeremías fue formado, ¿no es cierto? Fue forjado, que Dios sopló el aliento de vida en esa célula, ¿no es cierto? En el vientre de su madre. Él ya lo había puesto, lo había consagrado como profeta. O sea, esta escritura nos habla de que los dones y el llamado de Dios es una acción soberana de Él. Absolutamente soberano. Él hace como Él estima conveniente. Pero esto no significa que haya una respuesta automática en la persona. Acuérdense, vimos la semana anterior de que hay profecías condicionales y hay profecías incondicionales, ¿no? Profecías incondicionales, profecía sobre Abraham, ¿sí? Haré de ti una gran nación. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, eso es incondicional. A pesar de que el pueblo de Dios se ha portado mal, ¿no? Es incondicional. Pero hay otras profecías que son y dependen de las decisiones que toma la persona. A Dios gracias, Jeremías se consagró. Él tomó la decisión, tomó las decisiones de acuerdo al camino que Dios le había trazado y bueno, todo sucedió como debía ser, ¿no? O sea, no estoy queriendo decir que Jeremías fue un hombre perfecto que no se cayó, seguramente sí. Pero bueno, Dios soberanamente lo llamó y en base a la respuesta también entonces se manifestó como el propósito de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo que no descuides el don que está en ti, ¿no? O aviva el don de Dios que está en ti. ¿Qué le está diciendo? Tú tienes el don, pero esto no es automático, no va a operar siempre por sí solo. Tú tienes que ocuparte de él, no debes descuidarlo. Preocúpate de avivar el don, aviva el fuego que hay en ti. Ocúpate de eso. Por eso, bueno, tenemos una responsabilidad. O sea, tenemos una responsabilidad, tenemos una participación. Somos parte, cada uno de nosotros. Y esto yo encuentro que es realmente le da sentido a nuestras vidas. Las cosas que Dios hace no son automáticas, sino que requieren de nuestra participación. Y eso nos mantiene a nosotros activos, vivos, ¿no? Tomando decisiones, las decisiones correctas. ¿Amén? Amén. Amén. Bueno.
¿Alguna pregunta? ¿Cómo habrá sonado esto? Dios mío, televisores ahí. Consultas, preguntas, comentarios. ¿Mm? Cuando uno tiene sueños, Sueños. Cuando uno tiene sueños, claro, sueños, ¿sí? de algo que va a pasar, premonitorios. Premonitorios. Exacto. ¿Qué se aconseja en ese caso? A ver, de acuerdo a lo que cuando uno tiene sueños premonitorios o sea, de algo que va a ocurrir, que no ha ocurrido todavía, ¿no es cierto? ¿Qué se aconseja? Pregunta Ana María. A ver, ¿qué podríamos decir? De acuerdo a lo que hemos visto hoy día. Y se relaciona con la palabra, con símbolos de la palabra, Ya. con lo que nos ha revelado la palabra. Claro. Ver la palabra. ¿Esto es bíblico? ¿Esto que acabo de soñar es bíblico? ¿Tiene como un soporte bíblico? ¿O algo que es totalmente fuera, que es diferente, como que no armoniza, no sintoniza? ¿Ah? Eso podría ser lo primero, ¿no? ¿Qué otra cosa? Símbolos. ¿Mm? ¿Qué otra cosa podría ser? Sí, exhorta, consuela o ¿cómo era esa palabra? Que decía que igual era Consul- para exhortación, Exhorta, consuela o edifica. edificación. Claro. Tiene una dirección exhortativa, o sea, es algo como para exhortación de algo que debe ser corregido, o es una palabra de consolación. Puede ser como un aliento por una tristeza que hay ahora, pero que Dios pone delante de nosotros, no sé, un jardín de flores, ¿no es cierto? Lleno de como promesas, ¿no? O es una profecía para edificarnos, para exaltar o para afirmar alguna cualidad personal o de la iglesia. Puede ser, súper bien. Claro. Y otra cosa que yo pondría sería, bueno, a lo mejor pensando en la relación que hay con imposición de manos, ¿no? Consulta con las personas que enseñan, ¿no? Consulta con los pastores o con los maestros, consulta con alguien más, pregunta, ¿no? Busca consejo. Yo creo que con esas tres cosas ya estaría bien, ¿no? A veces uno tiene sueños muy así como fuertes, impactantes, pero que no son de Dios, ¿ah? Que pareciera que son de Dios, pero si uno los analiza bien, no son de Dios. Y generalmente los sueños que son de Dios como que traen paz, aunque sea de exhortación, pero igual hay una paz ahí, está contenida. Sí. Entonces los de temor, los de miedo, eso no vienen de Dios. No, pues si el resultado final de un sueño o una visión infunde en uno temor, no creo que sea de Dios. No tiene sentido. Es bueno saberlo. Claro. Pastor, aquí en Jeremías ¿Sí? habla de una falsa profecía de Ananías. Ya. Entonces ahí en Jeremías en una parte dice que el profeta que profetiza de paz, cuando se cumple la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Siempre la profecía da paz. Jeremías dice el profeta que profetiza de paz. De paz. Súper bien. Súper bien. Tal cual. Tal cual. Yo creo que el que tiene miedo
A lo mejor el que está con algo ahí que no ha sido declarado, algo que está oculto, que teme que salga a la luz. Puede que el profeta, la palabra profética saque a la luz, y ahí, claro, hay temor. Pero el que nada hace, nada teme. Entonces, ¿ah? Luego hablamos de los sueños. Claro. Pastor, a mí no me quedó muy claro el tema de la imposición de manos, como que, por lo menos a mí, si hay una persona que sea desconocida, quieres que ore por ti y uno como que tiende como a tomar el hombro de la persona, su espaldita y como Claro. orar por esa persona. Pero es que yo hablé de la imposición de manos como transmisión de un don. De algo, declarando algo. Claro, ¿Eso? no declarando algo, transmitiendo un don. Un don de Dios. Los dones del Espíritu Santo se reciben por imposición de manos. O sea, es una transmisión de un atributo de Dios, ¿no es cierto? Una característica, una capacidad que Dios da Sí. a la persona, porque la persona ha dado pasos de fe en su vida. Ah, sí, si no conoce a Dios no va a entenderlo. Claro, tú puedes tocar a la persona, puedes imponer manos, pero no para transmitir dones, sino que para que la persona Para reciba, orar por salvación. claro, reciba sanidad, por ejemplo. Ya, ya. Sanidad o consolación, Consolación. o no sé, aliento. Tú puedes orar y imponer manos para eso, pero transmitir el don, o sea, para la transmisión de Dios, de los dones, eso es otra cosa. Ya, a mí me quedó súper claro. Sí, Renato. Pastor, es lo siguiente, si yo por ejemplo deseo ansiosamente tener un don, por ejemplo Ya. un don de interpretación de lenguas, Ya, pero no basta con pedirlo, según veo, tendría que yo hablar con el pastor o con alguien que me diera esa opción, puede venir solo. pero alguien oró por ti para que tú recibieras el bautismo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Sí. Ya. Bueno, ahí recibiste. Ya. Ahí recibiste. El bautismo del Espíritu Santo es una llenura plena, no a medias. ¿Ah? O sea, viene el carisma es decir, todas las capacidades vienen ahí. Lo que pasa es que las personas, a veces, Dios levanta en un ministerio específico a ciertas personas para que operen, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad, y otras cosas, ¿no es cierto? O sea, por eso dice, la operación de los dones es diferente. Y los ministerios también son diferentes. Puede que haya un ministerio profético, un ministerio de sanidad, un ministerio de qué otra cosa, a ver, de lenguas también puede ser. En fin, distintas cosas. Pero si hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, ahí es como, mira, es como que te hubieran cargado una memoria USB que te traspasó todo el archivo completo. Y tú estás descubriendo los archivos de a poco. Vas sacando un archivo y lo vas entendiendo, lo vas conociendo, ¿no? Pero están todos los archivos ahí, está ahí. Es cosa de que uno empiece como a extraer, ¿eh? a operar. Y eso va a ocurrir. Pero claro, uno tiene que hacerlo. ¿Cómo Dios va a operar en mí el don profético si yo no declaro profecía? Si yo, no sé, en una oración, el día domingo, o cuando estoy solo también, no sé, con el Señor, no declaro profecía. O sea, uno tiene que partir. Y lo que puede pasar es que uno se equivoque. A veces se equivoca uno. Pero siempre va a haber, o sea, el Señor lo que hace también es corregirnos, ¿no? Y hacernos saber cuándo nos hemos equivocado. Ahora, si la persona pasa equivocándose, bueno, ahí tenemos un problema. Ahí ya no es otra cosa, ¿no? ¿Sí? Ya. Estamos entonces. Pastor, lo último. Ya. En la imposición de manos cuando hace sanidad uno, Imposición para sanidad. para sanidad. Ya. ¿Cómo opera y cómo opera eso?
porque ya no se trata de alusión, no se trata de lo que estábamos conversando delante, es simplemente otra cosa, y eso es. No, la oración por sanidad es para que la persona reciba la sanidad, no es que reciba el don de sanidad. Ya. O sea, Jesucristo sanó, imponía mano, a veces no imponía mano, a veces se sanaba, decía nomás y se sanaba. Pero Jesucristo sanó a muchas personas, endemoniados, imagínate. O sea, ¿qué mérito tenía el endemoniado? Bueno, el Señor todo lo conoce y todo lo sabe, ¿no? Seguramente Él sabía algo de él, porque lo había visto espiritualmente, y algo sabía de él. Pero, claro, no es que la persona, el endemoniado gadareno después haya operado en el don de sanidad, ¿no? Orando por otras personas. No dice eso la Escritura, ¿no? Se sanó nomás. Y bueno, muchos que se sanaron lo siguieron. Y muchos de los que lo siguieron después recibieron el día de Pentecostés, entonces, el bautismo del Espíritu Santo. Hay una consecuencia también. ¿Bien? Bueno, estamos entonces y gracias Señor, gracias Padre por este tiempo. Gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia, tu compasión. Gracias porque eres benevolente, Señor. Y estás, Señor, proponiéndonos estas cosas tan grandes, tan importantes, para que podamos crecer en la fe, ser perfeccionados en ella y conocer más de ti, Señor, para ser útiles también para tu obra. Para que nuestro actuar sea realmente conforme a tu querer, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén.